Queremos inaugurar la Escuela Diocesana de Formación con los ojos y el corazón puestos en Jesucristo y también con el reto que tenemos de la nueva evangelización y la transmisión de la fe. Agradecemos esta tarde a don Ricardo, nuestro arzobispo, que como testigo y protagonista que es del sínodo, nos ayude a acercarnos a este acontecimiento. Muchas gracias. Yo tengo la conciencia de que después de haber hurtado durante varias semanas mi servicio pastoral aquí en la diócesis, que de alguna forma debo compensarlo. Por tanto, la charla de esta tarde es de alguna forma una devolución de lo que día tras día no pude hacer durante 3 semanas largas. Había 4 domingos de celebración del sínodo, con las 3 semanas dentro de esos 4 domingos. Ha sido, sin duda, un acontecimiento para mí personalmente muy importante, por lo que yo he podido percibir en otros compañeros del sínodo también importante, y ciertamente hemos querido trabajar con la mirada puesta en la transmisión de la fe en nuestro tiempo. Para mí la participación en este sínodo, que ya es el 13 de la Asamblea General, porque hay diversas clases de sínodo, para mí la participación esta vez ha sido la tercera. Ya había tenido la oportunidad de participar en el sínodo sobre la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia, y sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Estaban redactados los lemas de los 2 sínodos anteriores, intencionadamente en paralelo. Y sobre la evangelización, sobre la nueva evangelización, de alguna forma viene a unificar lo tratado anteriormente, con la mirada puesta particularmente en la evangelización. El sínodo de los obispos fue una institución que creó Pablo VI, cuando ya el Concilio Vaticano II estaba enfocando el último periodo conciliar, que como recordáis fueron 4. Fue una iniciativa personal del Papa, que después en varios lugares el concilio lo va a recoger. Surgió esta iniciativa por la experiencia que el Papa personalmente y otros habían tenido de lo fecundo que es un encuentro de estas dimensiones para plantear las cuestiones mayores de la vida y de la misión de la Iglesia. Es un grupo estable de obispos que tiene unas asambleas en una cadencia de tiempo mayor o menor. Hay asambleas generales y hay otras asambleas que son especiales o particulares. Por ejemplo, hace no mucho tiempo el Papa fue a Beirut, al Líbano, precisamente para presentar la exhortación apostólica del sínodo que se había tenido para las iglesias de Oriente Medio. Esta ha sido de carácter general, es la número 13. La palabra sínodo es una palabra griega que significa hacer camino juntos. Vamos buscando los caminos de Dios en nuestro tiempo, en nuestro mundo, juntamente, escuchando, interviniendo, rezando, buscando entre todos las señas de Dios para seguir sus caminos. El sínodo de los obispos significa estar juntos y caminar juntos, con un método especial, que ya se lleva muchos años con este método. Algunos hablan que sería oportuno cambiar por lo menos en algún aspecto la metodología. Hasta ahora no se ha hecho. Y la valoración que todo el conjunto del sínodo merece es una valoración, yo creo que muy positiva. Tiene el sínodo
dos fases fundamentales. Hay una primera fase en la que en congregaciones generales, en el aula del sínodo, van interviniendo los padres sinodales y también los auditores y auditoras, o también los que han sido invitados de otras confesiones cristianas. En este sínodo hemos intervenido muchísimos. En el anterior fueron 204, 5 minutos cada uno, y en este hemos intervenido por lo menos 300. Yo no he contado el número, pero por lo menos 300, muchos. Es la primera fase, una lluvia de ideas amplia, muy distantes en geografía, en cultura, en inquietudes, en forma de vivir la Iglesia, en los problemas que se tienen delante, muy distinto, pero muy enriquecedor. Y la segunda parte, la segunda fase del sínodo, transcurre fundamentalmente en el trabajo de los grupos, que se llaman círculos menores, pero es lo mismo que grupos. En este sínodo había 12 grupos, por diversas lenguas. A veces los grupos eran incluso hasta muy grandes. Por ejemplo, en el que yo estaba, que era el hispánico primero A, había otro hispanicus B, éramos casi 40, con lo cual el diálogo era muy difícil hacerlo. Más bien era una intervención detrás de otra, que os aseguro eran escuchadas con gran interés y gran respeto. Y se iban reciclando. El trabajo en grupos consistió a partir de un determinado momento, no sólo en expresar la opinión que nos había merecido el sínodo hasta entonces, sino en ir elaborando unas proposiciones que son como el precipitado fundamental del sínodo. Unas proposiciones que pronto tendré la posibilidad de leerlas. Esta vez han sido 58, en el último sínodo fueron 55, en que con una variedad de proposiciones y proposiciones se van tocando los núcleos fundamentales, con una perspectiva suficiente. No hay una preocupación de redacción literaria, sino de que se reconozca, los que han intervenido en la gestación, en aquello que se dice. También votando porque se busca el consenso, el mayor consenso posible. En este sentido también lo hizo el Concilio Vaticano II. Cuando había cuestiones que se veía que todavía bastantes no podían hacer las suyas, se mandaba el borrador, el documento en gestación, se mandaba a la comisión correspondiente. Y hasta que no se conseguía prácticamente una unanimidad moral, no se sometía a la votación definitiva. Aquí en este caso, la mayor parte de las proposiciones fueron votadas con media docena, con 10, o de abstención o de noes, algunas proposiciones con unos 20 noes. Pero éramos para votarlas 263. De modo que podéis comprender, pues es un altísimo porcentaje. Quiero ahora expresar algo que para este sínodo a mí me ha parecido particularmente importante. Se puede establecer un recorrido desde el Concilio Vaticano II hasta este sínodo sobre la evangelización. Y no es porque sean como dos pilares de un puente de estos 50 años, o casi 50 años desde su terminación, sino porque realmente hay una especie como de maduración de las cuestiones fundamentales que el sínodo ya nos transmitió y después en la recepción de estos decenios se han ido teniendo en cuenta. Es bueno el que esa continuidad y esa relación se establezca. Yo recuerdo en el grupo, fui relator de este grupo hispánico primero, y una de las cosas que los intervinientes en el grupo fueron indicando es la continuidad que había, temática, de preocupación, también de espíritu, en relación con el Concilio Vaticano II. De hecho, que
en la relación que teníamos que presentar en la asamblea, este fue uno de los puntos primeros que yo tuve que presentar. Y voy a decirlo aquí de una forma muy breve. El Papa Juan XXIII, como todos sabemos, es el que anunció el concilio, presidió la preparación de los documentos conciliares, convocó el concilio y lo convocó el día 25 de diciembre de 1961, unos cuantos meses antes de empezar, y presidió el primer periodo conciliar, que a la distancia de estos decenios podemos decir fue un periodo de tanteos, porque las cosas no se ven con claridad de entrada. Pero él se fió del Espíritu y supo en los momentos más complicados del concilio remitirse a lo que la asamblea ante Dios fuera decidiendo. Y hubo varios momentos bien críticos del primer periodo conciliar. Y poco a poco, especialmente en la última semana del primer periodo, encontró el concilio el camino, que después se fue recorriendo ya con bastante facilidad, con trabajos, pero ya con un norte claro. A veces lo que más nos cuesta en los trabajos es diseñar a dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar y por dónde debemos recorrerlo. Y eso no es fácil, porque no podemos empezar al buen tuntún. Si no hay meta, entonces no hay camino. Claro, el camino siempre es un itinerario para llegar a un determinado punto. Pues bien, en la bula, la Constitución Apostólica, en la que convocó Juan XXIII el concilio, va a decir algo muy importante, que si lo leemos hoy nos da la impresión de tener la misma frescura en cuanto a la situación del mundo y también a la forma de afrontar desde el punto de vista cristiano la situación del mundo. Él dijo al comienzo de esta Constitución Apostólica: la humanidad ha llegado a una encrucijada dramática de su historia, en que aguardan a la Iglesia tareas de una inmensa trascendencia. Lo que a la Iglesia se pide ahora es que infunda la savia vivificante del Evangelio en las venas de la humanidad. Y sitúa el Papa la obra del concilio en una perspectiva misionera, nueva evangelización y perspectiva misionera englobante del Concilio Vaticano II, en una perspectiva misionera, citando el texto del final del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo: id al mundo entero, haced discípulos de todas las naciones, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto de San Mateo es probablemente, yo creo que es el texto más citado de la Sagrada Escritura en el concilio y en los trabajos conciliares. Es una perspectiva claramente misionera en la que Juan XXIII y después Pablo VI, que asumió la herencia que le había legado Juan XXIII con total fidelidad, en esta línea fue transcurriendo el Concilio Vaticano II, en una perspectiva misionera. El concilio, cuando fue convocado y fue celebrado, no tenía en el horizonte inmediato de la Iglesia ninguna herejía. La mayor parte de los concilios fueron convocados precisamente para responder a una provocación de carácter herético. Ni tampoco entonces se necesitaba, ni yo creo que tampoco se necesita ahora, un concilio de carácter reformista, porque las costumbres, pensemos de los religiosos, de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos, haya llegado a un grado de lasitud y de degradación que requiriera una intervención para reconducir las cosas. Tampoco es eso. No es que seamos santos. Tampoco eran santos los del comienzo del concilio. Pero no se encontraba la Iglesia en una especie como de provocación de ese estilo.
el Concilio Vaticano II va a afrontar la tarea que se propone en la línea de la renovación eclesial cristiana, en la reforma de las instituciones sometidas a cambio, porque el paso de la historia nos va dejando también polvo y se necesita una actualización, un ayornamiento, dijo Juan XXIII, una puesta al día. Hay que poner el reloj en hora. Y entonces lo que de alguna forma quiso Juan XXIII fue justamente esa actualización de las instituciones sometidas a cambio, que son muchas. La más saliente, la más visible ha sido la reforma litúrgica. Por ejemplo, la celebración de la Eucaristía, pero son muchas, ¿eh? Cuando se va viendo los mandatos de reforma que el concilio va decidiendo, son una buena lista. También la unificación de los cristianos, que es un escándalo para la evangelización. De alguna forma todo tendía, con las palabras que aparecen al comienzo de la Constitución sobre la liturgia, todo tendía a que la Iglesia pudiera ser, en medio del tiempo contemporáneo de nuestro mundo, pudiera ser una llamada al Evangelio más eficaz. A la distancia de este tiempo se ve claramente la intención evangelizadora e englobante del concilio. Juan Pablo II, todos recordamos, tenía una capacidad singular para esbozar horizontes grandiosos. Y en este sentido, cuando se celebraba, estábamos a punto de comenzar la celebración del jubileo del año 2000, él dijo que el Concilio Vaticano II había sido la puesta en marcha de una gigantesca evangelización. Pues sin duda que es una intuición expresada con las palabras de una filosofía y una teología de la historia grandiosas como él hacía, seguramente que fue muy acertado. La Iglesia nos encontramos, los cambios numerosísimos que ha habido, cambios profundos, cambios rápidos, cambios de largo alcance, lo que llamamos la globalización también. Todos estos cambios están exigiendo de la Iglesia una evangelización renovada. Que a este mundo podamos también nosotros llevar el Evangelio y de una manera eficaz. En un libro que recopiló diversas intervenciones del Papa Juan Pablo II, tiene un capítulo en que habla de diversas oleadas evangelizadoras de la historia de la Iglesia. Yo os remitiría a ese libro. Si lo tenéis, es fácil conseguirlo, me imagino. Diversas oleadas de evangelización. Por ejemplo, él celebró en Polonia los 10 siglos, los 1000 años, del comienzo de la evangelización en Polonia. Fue una inmensa oleada de evangelización de los pueblos eslavos. Fue sin duda una evangelización de un larguísimo alcance y para la historia posterior de la Iglesia decisiva, la evangelización de los pueblos que se descubren con España, con Portugal, a final del siglo XV. Entonces comienza una evangelización en un continente distinto. Por ejemplo, en el siglo XIX, en bastantes lugares, hubo también una oleada de evangelización fortísima, especialmente después de la Revolución Francesa, entre nosotros y también en España. Pues bien, lo que desde el concilio se presentía y lo que cada vez se ha visto con mayor claridad, necesitamos un impulso poderoso, general, de evangelización. A medida que iba pasando el sínodo, la expresión nueva evangelización pasaba a segundo plano y aparecía sobre todo en primer plano ese impulso renovado de evangelización. A esto es a lo que
el sínodo particularmente nos ha invitado, en conexión con la inspiración o una de las inspiraciones fundamentales del concilio. Se tiene en cuenta en la tractación que ha habido durante este sínodo el sínodo sobre la palabra de Dios, que es muy importante, y el sínodo sobre la Eucaristía, porque al final las dos fuentes donde se alimenta nuestra fe, vida cristiana, la vida de la Iglesia, es de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Pensemos lo que para nosotros hace no muchos años significaba la Sagrada Escritura, era prácticamente un libro vedado. Hasta final del siglo XVIII no desapareció la prohibición de que no se hiciera la traducción en lenguas vernáculas, hasta antes de ayer. Entonces, nos cuesta, pero es una vía de renovación importantísima, el conocimiento, la familiarización, la lectura orante de la Sagrada Escritura. Quería ahora, a continuación, después de ese planteamiento más general, situar el sínodo en la onda expansiva del Concilio Vaticano II, porque desde ahí podemos comprender muchas cosas. También, por otra parte, era bastante clara esta familiaridad, esta conexión, dado que estamos celebrando los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II. El día 11 de octubre tuvimos una celebración preciosa. Aquel día no hubo congregación general, nos dieron vacaciones, pero nos dieron vacaciones para ir a la celebración. Entonces fue una celebración preciosa, con muchos signos que recordaban, que evocaban el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, se invitó a los obispos supervivientes todavía del concilio. Hay unos 70 obispos, creo que son 71, que viven todavía, habiendo participado en algún periodo o en todos los periodos del concilio. Fueron invitados ex professo. La entronización de la palabra de Dios con el mismo evangeliario en el mismo atril, donde todos los días al comenzar las congregaciones generales se entronizaba la palabra de Dios en el concilio. En el Concilio de Trento era la Suma Teológica de Santo Tomás, bien distinto. En el Concilio Vaticano II fue la palabra de Dios, que era ante la cual también la asamblea quería someterse para escucharla, porque la Iglesia no está sobre la palabra de Dios, somos discípulos. Y si hemos recibido un ministerio para defenderla, es un ministerio siempre en fidelidad, no sobreponiéndose a la palabra de Dios. Esa celebración del día 11, al comienzo justamente del trabajo conciliar, del trabajo sinodal, nos recordó de nuevo la conexión con el Concilio Vaticano II, que yo no me cansaría de insistir en la importancia que tiene el ver estos dos acontecimientos concatenados. Nosotros estamos asumiendo el testigo que el Concilio Vaticano II nos dejó a nuestras generaciones. Lo que Juan XXIII dice en la Constitución Humanae Salutis de convocatoria, eso lo podemos nosotros tal cual, si lo viéramos como pronunciado por Benedicto XVI, diríamos, pues claro, es actual, es actualísimo. Todavía nuestro tiempo no termina de saber si estamos en un cambio de época o una época con muchos cambios. Por ejemplo, eso recuerdo que en el círculo donde yo estaba, eso se trató. Pues no sabemos, porque vemos de dónde venimos, nos damos cuenta de que tenemos dificultades especiales para transmitir la fe hoy, y nosotros somos testigos todos, a las generaciones que van viniendo, animar la fe en las comunidades cristianas. Hay bastantes que han marcado sus distancias en relación con la Iglesia y con la fe cristiana. Tenemos problemas especiales en la transmisión de la fe. Pues justamente el sínodo ha querido ir al encuentro de estas dificultades para ayudarnos. Hay algunos subrayados particulares que yo querría hacer ahora a continuación. El primer subrayado sería el siguiente.
nueva evangelización. Cuando se habló de nueva evangelización, aparte de que en un primer momento, concretamente Juan Pablo II pensaba en una celebración de efemérides históricas determinantes para la vida de la Iglesia, claro, si se celebran los 1000 años de la evangelización de Polonia, son números redondos. Si se celebran, se van a celebrar entonces un novenario de años que conduciría en América Latina, al 5º centenario del comienzo de la evangelización, se puede decir, pues necesitamos una nueva evangelización. Igual que hicieron los misioneros durante mucho tiempo y además en los círculos donde estaban los obispos de América Latina, agradeciéndolo profundamente. Y fue una evangelización en que la piedad popular fue importantísima, a través de la pasión del Señor, la devoción a la Virgen, la adoración a la Eucaristía. Fue muy importantísima 3 o 4 vías de transmisión del Evangelio. Claro, si se celebran estas efemérides, pues se puede decir, y es fácil decir, pues necesitamos una nueva evangelización. Pues claro. Pero la fórmula nueva evangelización se había pensado con un poco más de detenimiento con otras claves. Cuando advertimos que muchas personas dejan la Iglesia, que nos cuesta un trabajo especial transmitir la fe a las nuevas generaciones, que a veces en familias numerosas, por ejemplo la mía, podemos darnos cuenta de que los hermanos mayores no tienen la misma relación con la Iglesia que tienen los hermanos menores. Cuando eso lo advertimos, pero clarísimamente, sin demasiados análisis sociológicos todos, nos damos cuenta de que necesitamos una evangelización en profundidad, una nueva evangelización, una renovada evangelización. Pues bien, la nueva evangelización a lo largo del sínodo fue situada en un contexto muy amplio. Lo que se había pensado que era la evangelización en estos países de la Europa occidental, también Canadá, Estados Unidos, de este mundo occidental, de todas las iglesias fueron diciendo poco a poco que necesitaban también ellos una nueva evangelización. Claro, en situaciones diferentes. Yo recuerdo un día hablando en la comida con un obispo del Congo. Él procede de la Bretaña francesa. Estábamos hablando sobre esta cuestión y yo le pregunté, vamos a ver, y para ustedes que están en el Congo, ¿qué significa la nueva evangelización? Porque yo en Europa sí sé más o menos lo que queremos, lo que estamos indicando con esta expresión. ¿Para ustedes qué es? Y me dijo, buena pregunta. Pues para nosotros significa lo siguiente, que la conversión de las religiones primitivas continúe y podamos acoger a los que se conviertan en la fe cristiana en una iglesia que les ayude en la maduración de la fe. Necesitamos también a los convertidos, a las comunidades cristianas, alentarnos en el camino de la fe, porque a veces se producen enfriamientos y distanciamientos. También allí, aunque allí hace mucho calor, pero también hay enfriamientos en la fe. A veces incluso se puede hasta congelar. Y después también nosotros tenemos personas alejadas, que a veces por una conversión apresurada, por una recepción del bautismo quizá poco pensada, quizá a lo mejor por una experiencia negativa, han marcado sus distancias en relación con la fe. También eso necesitamos hacerlo. Y en los diversos países, de una forma o de otra, se fue indicando la necesidad de una nueva evangelización. De modo que el proyecto que inicialmente se llevaba desde el Pontificio Consejo para promover la nueva evangelización, tuvieron que ampliarlo. Tanto es así que en la intervención que tuvo como secretario del grupo, como relator, que tuvo el que preside el Pontificio Consejo para la nueva evangelización, se llama Rino Fisichella, tuvo que decirlo. Nosotros habíamos pensado que nueva evangelización era esto, pero escuchando unos y a otros, nos hemos dado cuenta que nueva evangelización necesitamos todos, con mayor profundidad, con mayor hondura.
Seguramente una de las satisfacciones mayores que durante la celebración del sínodo se va teniendo es la siguiente. Claro, a medida que se va como extendiendo el mapa de la Iglesia, a medida que se va desplegando el mapa de la Iglesia en el sínodo, nos damos cuenta de algo que no deja de sorprender, y es que la misma fe cristiana, el mismo trabajo apostólico, semejantes sufrimientos por la transmisión de la fe, el gozo de vivir en la comunión de la Iglesia, se experimenta en situaciones muy diversas de culturas, de pueblos, de lenguas, también de historia de la evangelización. No es lo mismo la evangelización en África, por ejemplo, que lleva poco tiempo, podemos decir, que la evangelización en estos países nuestros de antigua cristiandad. Y claro, y si se encuentra uno después con uno que viene de Malasia y habla de cuáles son los problemas que ellos tienen allá para la transmisión de la fe, para la evangelización en aquellas iglesias, nos damos cuenta de la catolicidad, de la universalidad de la Iglesia en la misma unidad, entendiéndonos todos. A mí me producía una emoción particular cuando veía a tantas personas, obispos, sacerdotes, seglares, religiosos, que estaban gastando su vida por el Evangelio en diversas latitudes, en los 4 puntos cardinales. Y eso decía, pues mira, realmente el testimonio que nos dan es un testimonio que nos edifica, en el mejor sentido de la palabra. Eso es una experiencia impagable. Y además podernos entender. Lo que ellos decían lo entendíamos perfectamente nosotros, aunque no fuera la experiencia cultural que nosotros tenemos, y viceversa. El Papa acudía a las congregaciones generales que se llaman del sínodo, pues casi siempre que teníamos la congregación general, muchas veces. Es verdad que la agenda a veces se lo impedía, pero él iba muchas veces, y escuchando además con una gran atención. Ya se le nota que es una persona anciana, tiene 85 años, gracias a Dios tiene una gran lucidez mental, una capacidad de escucha, de vez en cuando decía algo, y especialmente tuvo una intervención preciosa el primer día del trabajo en el aula sinodal, comentando la Lectio Brevis, una lectura brevecita que hay en la hora intermedia del oficio de las horas. Todos los días cantábamos la hora de tercia. Iba un grupo de la Capilla Sixtina y a nosotros pues nos iban llevando como podían, para que no nos saliéramos demasiado del pentagrama. Pero en todo caso rezamos también cantando todos los días. Pues bien, al final del primer día de esa Lectio Brevis tuvo una exhortación espiritual entrañable, con la proximidad del pastor a sus hermanos, una experiencia que todos los días se tiene, yo todos los días la tenía y en todos los sínodos he tenido, es que a veces problemas teóricos, desde el punto de vista de la eclesiología, entre la relación primado-colegialidad, allí no existen. En la vida concreta no existen. Cuando entraba el Papa, todos, también por cortesía, por educación, nos poníamos de pie con un aplauso, no para la galería, porque no había galería, sino de reconocimiento, de expresión de gratitud, también de, bueno, pues mostrarle que estamos felices con que esté con nosotros. Y así el Papa fue transcurriendo durante el sínodo, especialmente en las congregaciones generales donde acudía, con esa intervención que digo, ya habéis tenido la oportunidad de leerla, por eso no me voy a detener, y si no, se van publicando este tipo de
descritos, por ejemplo, en la revista Iglesia, en otros lugares, y además, como todos sois muy entendidos en los medios de comunicación ultra, pues entonces se puede entender y se puede ver. Tuvo una intervención aquel día, dicen los italianos abbraccio, es decir, sin papeles. Y yo creo que es cuando él se siente más a gusto, porque sabe que podía decirlo con confianza y además compartiendo la misma preocupación apostólica, sabiendo que nosotros estábamos unidos a ese encargo apostólico singular que él tiene, y estamos allí pues para ayudarle en estos trabajos. La nueva evangelización, como decía, es una exigencia en todas las iglesias del mundo, que habrá que precisar después cuál es la nueva evangelización que nosotros necesitamos. En el círculo nuestro se detallaron bastante las cosas. Hay una crisis también, y eso lo decía en América Latina, una crisis también en la transmisión de la fe hoy. A veces hemos vivido de una tradición que con bastante inercia se ha ido reproduciendo, pero hoy, si no hay un encuentro personal con el Señor, es muy difícil que resistamos en medio de la intemperie. Por eso se necesita profundizar en la conversión a Dios, en la maduración de la fe, en la eclesialidad, en la vida de la fe conjuntamente con otros hermanos. Y así podemos evangelizar. Otra reflexión sobre la catequesis. Se puede comprender que evangelización, nueva evangelización, evangelización renovada, con mayor intensidad, tiene que ver con la catequesis. Hay una serie de palabras que fueron apareciendo en unos momentos u otros sobre la catequesis. La palabra catequesis, la palabra catequista, la palabra catecismo. No olvidéis que también el año de la fe nos invita a que recibamos con mayor profundidad el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo, catecumenado, catequesis con coloración, con intensidad, con modalidad de orden catecumenal. Todas estas palabras se fueron combinando unos días y otros. Y además el Papa, un día personalmente, nos dio la noticia siguiente. He decidido, dijo él, hacer un reajuste en 2 dicasterios de la Curia Romana, o en 3, si se quiere. Pasar catequesis, que desde el Concilio de Trento estaba en la congregación del clero, y no es que no haya una relación, pero no es una relación inmediata. Entonces pasar catequesis al nuevo organismo de la nueva evangelización para la promoción de la fe, eso ha pasado precisamente por la afinidad entre catequesis y la evangelización. Y a su vez también hizo un reajuste en la congregación del clero, asumiendo la congregación del clero lo que antes estaba en la educación católica, toda la cuestión relacionada con los seminarios. Eso nos lo dijo el Papa allí un día, antes de que hubiera aparecido en los medios. De vez en cuando informaba de alguna cuestión de estas, como también informó un día, a mí me llamó mucho la atención, nos lo dijo ahí. Por ejemplo, tenemos que dar gracias a Dios porque en Camboya, que está bien lejos de aquí, la vida de la Iglesia comienza a tener un despliegue normal. Y además, yo no tenía idea de ello, además, en Noruega, eso nos dijo, en Noruega está surgiendo un despertar de la fe cristiana totalmente inesperado. Bendito sea Dios. Hay unos sitios en que tenemos una dificultad especial y otros sitios en que, bueno, pues en todo caso, se hizo ese reajuste del nuevo organismo, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, asume ahora todo lo relacionado con catequesis. Y además con el encargo
de transmitir a las iglesias locales lo relacionado con la nueva evangelización y recoger también experiencias y ponerlas en circulación. Y al mismo tiempo, eso no lo dijo el Papa en aquel momento, pero aparece en las proposiciones, se pide a las conferencias episcopales que creen entre los organismos, las comisiones de la conferencia episcopal, una comisión para la nueva evangelización, que yo imagino que paralelamente será en nuestra conferencia episcopal quizá la subcomisión de catequesis, con la nueva evangelización quizás se la constituya en una comisión propia. Pero eso tenemos que verlo poco a poco. Eso no puedo yo decirlo porque eso es una cuestión que se tiene que discutir con mucho detenimiento. La catequesis siempre supone, y sobre esto hay un número de las proposiciones bastante desarrollado, dentro de lo sobrio que es el desarrollo de las cuestiones, la catequesis es siempre profundización en la fe. La catequesis es, y supone, la fe en aquellos que están siendo conducidos a una maduración de la fe, y lo que supone es justamente la conversión a Dios y el haber aceptado en su vida, así lo dice también las proposiciones, el primer anuncio del Evangelio. E incluso con la palabra que aparece en el griego del Nuevo Testamento, con la palabra querigma. Necesitamos también recibir hoy lo que significa la buena nueva del Evangelio. Que a veces nos convertimos fácilmente en moralizadores y vamos exigiendo donde apenas se ha dado. Pensemos, por ejemplo, a veces padres de familia que no han tenido la oportunidad o no han madurado en su fe, a la hora de pedir el bautismo u otro sacramento para alguno de sus hijos, queremos recoger no sé cuántos frutos donde a veces apenas se había sembrado. Necesitamos catecumenado de adultos, sobre esto hay una proposición, y necesitamos también catequesis con inspiración catecumenal. Es decir, que el valor de la fe, el sentido de creer en Dios, aparezca como uno de los ingredientes de esa catequesis. No simplemente se tiene ya la experiencia de haber creído, haber visto lo que significa la fe, sino que la catequesis a veces tiene que ir acompañada de esa especie como de medio querigma. Y eso lo necesitamos todos, también en la predicación. Hoy lo vemos también en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, lo vemos, hoy no podemos dar por supuesta sin más la fe. La tenemos que agradecer porque en tantos hay fe y se vive la fe, pero no podemos automáticamente ya suponer la fe en aquellos que nos escuchen. Hoy la cuestión de la indiferencia religiosa, la cuestión del agnosticismo, es decir, dejar las cosas en tablas. Dios existe, bueno, Dios no existe, bueno. A veces también una postura atea clara, a veces también incluso con ateísmo militante y beligerante. Quizá a lo mejor también el ateísmo ha visto su debilidad. Y seguramente se ha perdido, si los ateos son también conscientes de la pluralidad de posturas en la sociedad, a lo mejor han perdido una especie como de alardear, de una postura frente a otros, que gracias a Dios creemos. Y la fe es un don inmenso de Dios. Que en el año de la fe recuperemos la gratitud a Dios por la fe, el gozo de creer, y también la exigencia interior, la urgencia que sentimos para transmitir, y no como desganadamente, sino con entusiasmo, la fe. Bien, cuando veáis las proposiciones, es uno de los temas más importantes en el trato que a lo largo de estas 3 semanas ha tenido el sínodo. Sin duda, lo de la catequesis en esas claves, sin separar las cosas, porque tenemos que darnos cuenta también en qué momento se encuentra cada persona. Ya me tengo que... Bueno, sí.
Otro tema que apareció muchas veces es el siguiente: el tema de la familia cristiana y la nueva evangelización. Recuerdo a un obispo de Croacia contando cómo para ellos la familia, en el tiempo en que la libertad religiosa y la transmisión de la fe la tenían muy cercenada, fue vital para la supervivencia de los cristianos, la familia. Lo que no podían hacer en la plaza pública y no podían hacer en las escuelas, eso se hacía en la familia. Esto ha sido también el secreto de la pervivencia de la religión judía en momentos muy complicados de su historia, que no han tenido solo la Shoah, del último capítulo más triste de la historia del siglo XX, han tenido también otros muchos momentos en que tuvieron que vivir en la clandestinidad. Lo que hace pocos días escuchábamos en la primera lectura, de cómo los padres de familia tienen que recitar muchas veces que Dios es el único, y esto transmitidlo a vuestros hijos, esto es vital. Una acentuación insustituible para la transmisión de la fe cristiana es la familia. Y la familia que nos encontramos ahora, pues todos vemos con las dificultades con que nos encontramos. Por ejemplo, bueno, pues ayer el anuncio, la decisión del Tribunal Constitucional. Ya vemos. Hay parte de una proposición que trata sobre la familia, de estas dificultades que tantos matrimonios, tantas familias están teniendo. De una manera muy sobria se va indicando. Ciertamente si el matrimonio, la familia, no funciona bien, digamos, por utilizar una expresión, no solo la transmisión de la fe, es que la misma personalidad de los hijos, de los esposos, etc., está padeciendo serios quebrantos. Es el hogar de la vida, es el hogar de la fe y es el hogar de la personalización de unos y de otros. En este sentido, como digo, la familia cristiana y la nueva evangelización también ha sido insistentemente recordada. Nosotros, recuerdo en el grupo donde yo estaba, un obispo de Argentina constantemente machacando sobre eso. Y efectivamente hay en varios lugares, especialmente una proposición relativamente larga, en que se trata de estas cuestiones sobre la familia. Otro tema que también apareció con diversas modalidades, en 2 o 3 proposiciones: la evangelización en el ámbito de los pobres, de los enfermos y de los inmigrantes. 3 colectivos, por decirlo de alguna forma, que también el sínodo ha tenido muy en cuenta. De hecho, el amor cristiano es evangelizador. La transmisión de la fe no se hace solo de manera verbal, ni solo de manera celebrativa litúrgica. Se hace también en la forma de tratar, de acercarnos a las personas más golpeadas por la dureza de la vida. Pensemos lo que esto pueda significar para nosotros también ahora. Estos colectivos aparecen en sendas proposiciones del sínodo, hablando de una manera, yo creo que muy cercana, muy compasiva, de cómo Jesucristo adopta un rostro variado, de las numerosas pobrezas, unas nuevas y otras arraigadas, pero Él adopta el rostro de estas diversas pobrezas. En otro momento se va a decir cómo en el rostro de estas personas indigentes reverbera, esa es la expresión que se utiliza, reverbera la luz de Cristo. A mí me da la impresión de que este sínodo ha sido un sínodo nada pesimista, que a veces nos pasamos la vida con lamentaciones sobre los males de nuestro tiempo. Y no es que no haya males, siempre los ha habido. Y nuestro tiempo tiene a veces también
confusiones especiales. Por ejemplo, en el campo antropológico hoy tiene confusiones especiales. En el campo del matrimonio, de la educación, etc. No es que no haya, pero la fuerza del Evangelio, la confianza en el Señor, nos ayuda a vivir no bajo la onda oscura y sombría del pesimismo, sino bajo un realismo esperanzado. Tampoco se trata de ser optimistas. El cristiano no tiene por qué ser ni pesimista ni optimista. Vivimos con un realismo esperanzado. Sabemos que la victoria de Jesús sobre la muerte nos abre incluso la vida en medio de lo más oscuro y de lo más negativo para nosotros. Por eso podemos evangelizar con paciencia un día y otro día. Cuando ya tenga que terminar, tú me lo dices. Hay una proposición que insistieron mucho y al final lo consiguieron, porque no siempre se consigue, ¿eh? Por ejemplo, varios no estamos de acuerdo en que en el mismo número del mensaje se hiciera una reflexión sobre la familia, muy bien hecha, y otra reflexión más corta sobre la vida consagrada. No, son dos temas, pero por más que se dijo, no lo cambiaron. Aquí sí que los obispos de América Latina, que venían con una fuerza particular, después de la conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, en Brasil, ellos iniciaron entonces lo que llaman la misión continental. A esta el Papa también aludió elogiosamente en algún momento. Es una nueva forma de transmitir el Evangelio. Y acuñaron en los documentos, y la repitieron 1000 veces, hasta que se quedó bien grabado, y también en la exhortación, acuñaron la expresión conversión pastoral. Claro, la conversión fundamentalmente tiene como término a Dios, nos volvemos a Dios. Al creer, la fe y la conversión son realidades complementarias. Nos volvemos a Dios. También se puede explicar bien, y se explica bien, lo que significa la conversión pastoral. ¿Y esto qué significa? Tenemos que cambiar un poco de chip todos. Pasar de una pastoral en que estamos aguardando a que vengan, a una pastoral de salida, misionera, ir al encuentro. Ellos recuerdan mucho lo que significó el que durante bastantes años en Brasil cada año perdía 1 millón de católicos que pasaban a las sectas. Y uno de los factores importantes para ese tránsito a las sectas es que estas sectas, los partidarios de estas sectas, visitaban a las familias en sus lugares e iniciaron entonces una marcha de ir hacia los demás, hacia afuera. Y entonces muchos en las favelas, por ejemplo, de Sao Paulo decían, hombre, menos mal que vienen ya también los curas nuestros a visitarnos, que todos los días están por aquí los protestantes. Es decir, necesitamos un cambio de actitud pastoral, de salida, no simplemente de esperar, de conservación. Cuando intentamos conservar, cada vez conservamos menos. Y cada vez conservamos menos y más pasado. Entonces, necesitamos ir al encuentro. En ese sentido, es una conversión pastoral sobre la cual seguramente podemos recibir todos, ya tenemos ocasión de verlo. Cuando tengáis también las proposiciones, todos. Porque las proposiciones se entregaron al Papa en latín, con un latín muy especial, muy difícil, muy retorcido. Además, teníamos que votar. Cada proposición la votábamos. Las proposiciones fueron votadas casi por unanimidad. También en esta proposición casi siempre había algunas abstenciones, algunos votos nulos, 6, 7, de 263 con derecho a voto. Las proposiciones que encontraron menos refrendo, llegó los votos negativos o abstenciones hasta 20 o 22, yo creo que a 25 no llegó ninguna,
pero también teníamos que votarlas. La lengua original en que se redactaron fue en el inglés, porque el redactor general era el arzobispo de Washington. Y él dice en latín, porque él leía las relaciones antes de la discusión y después de la discusión, y lo leía en latín. Y lo leía como podía. Y bueno, pues se ve que la lengua de Cicerón no era la propia. Y un día, con mucha simpatía, pasó del latín al inglés, porque yo también tengo lengua materna. Y entonces en la lengua materna sí que se defendió bien. En la otra como podía. Pues bien, estos documentos se redactaron inicialmente en inglés y se van traduciendo poco a poco. La primera traducción de las proposiciones fue al latín para entregarlo al Papa, y las otras se van haciendo poco a poco, a ver si ya vienen. El mensaje que después se va a repartir, el mensaje ese se redactó también en inglés, pero la traducción la hicieron en la misma comisión y está bien traducido. Concretamente, en la comisión por la parte española estaba el general de los jesuitas, el padre Nicolás. Está bien traducido, es un texto interesante, hace un repaso de los temas principales del sínodo y también con un talante alentador. Necesitamos vivir de la esperanza. No vivamos con el agobio. El Señor también en la cruz nos da ligereza, nos ayuda a llevarla. Y después las proposiciones todavía no se han publicado. Y las que se han publicado pues es un poco, yo creo que atropelladamente. Pero ya tendréis la oportunidad de verlas despacio. Hay proposiciones de muy diversa índole. Este es el material que se entrega después al Papa, junto con todas las intervenciones en el sínodo y también las relaciones de los círculos menores. Todo este material se entrega con la petición al Papa de, si juzga oportuno, elabore una exhortación apostólica posible. Muy bien, te debo obedecer al obispo, no al revés. Yo os pido que nos embarquemos